El mensaje de hoy día se titula La Iglesia de Cristo es espiritual y no carnal. La Iglesia de Cristo es espiritual y no carnal. Aleluya, gloria a Dios. La Iglesia de Cristo es espiritual y no carnal. Aleluya, gloria a Dios. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos dice bien claro: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quiénes andan en el Espíritu? La Iglesia. ¿Quiénes andan en el Espíritu? Los hijos de Dios. ¿Quiénes no satisfacen los deseos de la carne? La Iglesia. ¿Quiénes no satisfacen los deseos de la carne? Los hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. En Gálatas 5:16 tenemos una orden, un mandato de lo alto, establecido por Rey de los Reyes, Rey de la Gloria, el gran yo soy. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice su palabra. Andad en el Espíritu, amada iglesia, y no satisfagáis los deseos de la carne, dice su palabra. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo es tu nombre, oh mi Señor, aleluya. Su palabra es clara, entendible y comprensible. En Gálatas 5:16 tenemos un mandato, una orden establecido por el Señor de señores para su iglesia, para su pueblo, para los hijos de Dios. Y ahí dice que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, amada iglesia. Tenemos que andar en el Espíritu si somos realmente hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. No, amada iglesia. ¿Y por qué tenemos que andar en el Espíritu? ¿Por qué tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La iglesia ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los hijos de Dios han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si yo digo que soy de Cristo, si yo digo que soy evangelista, que sirvo al Dios vivo, entonces he crucificado mi carne con sus pasiones y deseos. Oh, gloria a Dios, aleluya. La iglesia verdadera de Cristo anda en el Espíritu. La iglesia verdadera de Cristo no satisface los deseos de su carne. La iglesia verdadera de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La iglesia de Cristo es espiritual y no carnal. La iglesia de Cristo es espiritual y no carnal. No carnal. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba. En Romanos 6:6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros somos crucificados para que el cuerpo del pecado sea destruido, para no servir más al pecado. Oh, amada iglesia,
Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Señor para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y por qué tiene que ser destruido el cuerpo del pecado? Para no servir más al pecado. Es necesario que el cuerpo del pecado sea destruido para no servir más al pecado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es necesario que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Señor para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Oh, gloria a Dios. Oh, amada iglesia. La palabra es clara, entendible y comprensible. Aquí dice bien claro que nosotros, nuestro viejo hombre, la vieja mujer ha sido crucificada juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y para qué el cuerpo tiene que ser destruido? Para que no sirvamos más al pecado. Para que no sirvamos más al pecado. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oh, amada iglesia, la palabra es clara, entendible y comprensible. Romanos 6, capítulo 6, versículo 6 nos dice ahí que nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer fue crucificado juntamente con Él. ¿Pero para qué fue crucificado juntamente con Él? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y para qué va a ser destruido el cuerpo del pecado? Para que nosotros no sirvamos más al pecado. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué vivir? Para mí, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Oh, amada iglesia, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. No somos carnales, somos espirituales. La iglesia de Cristo es espiritual. La iglesia de Cristo está juntamente crucificado con su Señor para que el cuerpo del pecado sea destruido, para no servir más al pecado. Mi alma te alaba, Señor. En Gálatas 5, capítulo 5, 19 al 21 nos habla ahí cuáles son las obras de la carne. Oh, amada iglesia, ¿para qué nosotros tenemos que estar juntamente crucificados con nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué nosotros tenemos que estar muertos al pecado? ¿Para qué el cuerpo del pecado tiene que ser destruido? ¿Para qué, amada iglesia? Para no servir más al pecado. Y para que las obras de la carne no se hagan visibles en nuestras vidas. Porque si la obra de la carne se hace visible en nuestra vida, entonces, amada iglesia, no vamos a heredar el reino de los cielos. Por eso que el cuerpo del pecado tiene que estar destruido. Por eso que el cuerpo del pecado tiene que ser destruido. ¿Para qué? Para no servir más al pecado. Nosotros no podemos servir más al pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos del Espíritu. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que la obra de la carne no se haga manifiesta en su vida. Para que las obras de la carne no se hagan manifiesta en su vida. Porque si esta obra de la carne
se manifieste en su vida, no heredará el reino de los cielos. En Gálatas capítulo 5 nos habla ahí la obra de la carne. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Santo es tu nombre. Nos habla de las obras de la carne. En Gálatas 5:19, hacia adelante, hasta el versículo 21. Ahí nos sale una lista de las obras de la carne. Es por eso que el cuerpo del pecado tiene que ser destruido. Por eso que nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer ha sido crucificada juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros no sirvamos más al pecado. Oh, amada iglesia, nosotros tenemos que andar en el Espíritu y no satisfaciendo las obras de la carne, no practicando las obras de la carne, porque si practicamos las obras de la carne, no vamos a heredar el reino de Dios, no vamos a heredar el reino de los cielos. Suena la trompeta y no nos vamos con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, amada iglesia, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer ha sido crucificada juntamente con nuestro Señor Jesucristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque si las obras de la carne se manifiestan en nuestras vidas, nosotros no vamos a heredar el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice su palabra. Vamos a leer lo que dice la palabra. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Amada iglesia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Como ya os lo he dicho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El apóstol Pablo dice aquí que él ya lo ha dicho antes. Y esto lo encontramos en el libro, en 1 de Corintios 6, capítulo 6, 9 al 11, encontramos otra lista que el apóstol Pablo hace. Que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Oh, amada iglesia, oh, gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo hace un listado de las obras de la carne. Y acá quiero aclarar algo, amada iglesia, donde él dice homicidios. La palabra no dice claramente, Señor, amada iglesia, el Señor nos dice en su palabra que no es necesario nosotros agarrar un cuchillo, agarrar un arma para matar y volvernos homicidas. No, amada iglesia. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, si nosotros aborrecemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, somos homicidas. Para ser homicidios, no es necesario agarrar un arma o un cuchillo y matar a alguien. No, amada iglesia. Cuando nosotros aborrecemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, ya somos homicidas. No lo digo yo. No es necesario agarrar un arma, no es necesario agarrar un cuchillo o una pistola
matar a alguien para volvernos homicidas. No, amada iglesia. Cuando uno aborrece a su hermano, aborrece a la luz de la palabra. Lo encontramos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, amada iglesia, la palabra es clara, entendible y comprensible. Homicidios. Si no amo a mi hermano, aborrezco a mi hermano, estoy en la lista de las obras de la carne. Y si me encuentro ahí, entonces no heredo el reino de los cielos. Suena la trompeta y no me voy. No me voy, hermano iglesia. No lo digo yo, lo dice su palabra. Hay una lista de las obras de la carne. Si una de esas obras se hace invisible en nuestra vida, si una de esas obras yo aún estoy practicando, no me he despojado totalmente de las obras de la carne, déjame decirte, amada iglesia, que no vamos. Si nosotros aún en nuestra vida se hace manifiesto las obras de la carne, o alguna de ellas, déjame decirte, amada iglesia, que no nos vamos a ningún lado. No vamos derechito al infierno. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice que no vamos a heredar el reino de los cielos si nosotros practicamos. Si las obras de la carne se hacen visibles en nuestra vida, nosotros no heredaremos, no vamos a heredar el reino de los cielos. No, amada iglesia. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es espiritual. La iglesia de Cristo no es carnal. Si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer las obras de la carne. No, amada iglesia. La palabra lo dice. Nosotros, la iglesia de Cristo, tiene un mandato de lo alto. La iglesia de Cristo tiene un mandato de lo alto establecido por el Todopoderoso. La iglesia de Cristo está llamada para andar en el espíritu y no satisfacer las obras de la carne. La iglesia de Cristo es espiritual, no es carnal. No hay hermanos carnales, no hay cristianos carnales. Si alguien te dijo eso, te mintió. Te mintió. La palabra me dice bien claro, si alguno practica tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Si tú practicas las obras de la carne, no vas a heredar el reino de los cielos. No heredas. El 1 de Corintios nos habla también una lista de las obras de la carne. 1 de Corintios, capítulo 6, de 9 al 11, nos habla una lista de las obras de la carne. Oh, amada iglesia, nosotros estamos llamados para andar en el espíritu y no satisfacer de las obras de la carne. La iglesia de Cristo no es carnal, amada iglesia. La iglesia de Cristo no es carnal. La iglesia de Cristo es espiritual. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para que su iglesia sea espiritual y no carnal. Oh, gloria a Dios, aleluya. El fin se acerca, amada iglesia. Cristo viene. Cristo viene, amada iglesia. Cristo está en las puertas. El que ha de venir viene ya y no tardará. Pero Él viene por una iglesia que anda en el espíritu. Él viene por una iglesia que anda en el espíritu. Él no viene por una iglesia carnal. No te engañes a ti mismo, amada iglesia. Lo que tú siembras, eso cosecharás. Si siembras para la carne, de la carne cosecharás corrupción.
Si siembras para el espíritu del espíritu, segarás vida eterna, cosecharás vida eterna. No justifiquen lo que Dios condena. No justifiquen lo que Dios condena. Los hijos de Dios son espirituales, no carnales. Los hijos de Dios son espirituales y no carnales. Nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, porque el Dios a quien servimos es espíritu y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No somos carnales, amada iglesia, somos espirituales. Nosotros tenemos que vivir, andar y caminar en el espíritu. Nosotros tenemos que ser llenos del espíritu. No somos carnales, somos espirituales, porque somos hijos de Dios. Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No te engañes a ti mismo. Examínate a la luz de la palabra. Examínate a la luz de la palabra. Una obra de la carne se está haciendo visible en tu vida. Llegó la hora, amada iglesia. Aún hay tiempo. Despójate. Te pecabas. Tú no puedes llevar tu vida como era antes. Cristo te está llamando. Que te santifiques. Que empieces a vivir una vida como Él agrada. Una vida espiritualmente. Y no satisfaciendo las obras de la carne. No, amada iglesia. Cristo está en las puertas. Él viene. Cristo viene, amada iglesia. Y Él no viene por una iglesia carnal. No, amada iglesia. Él viene por una iglesia espiritual. La iglesia de Cristo es espiritual. Oh, gloria a Dios, aleluya. Nosotros necesitamos, amada iglesia, andar en el espíritu, vivir en el espíritu y ser lleno del espíritu. Ser lleno del espíritu, dijo el apóstol Pablo. Ser lleno del espíritu. Y antes de ser lleno del espíritu, tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque no podemos ser llenos del Espíritu si no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: fuego vine a echar a la tierra. Cuánto deseo que esté encendido ya. Fuego vine a echar a la tierra y cuánto deseo que esté encendido ya. Juan Bautista dijo: el que viene tras mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo crea una nueva creación de santos. Nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestro Señor Jesucristo crea un pueblo propio, una nueva creación de santos por el poder del Espíritu Santo, para que sea guiado por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo tiene que ser administrada por el Espíritu Santo. Basta ya de gobernar los hombres. Basta ya de gobernar los hombres. La iglesia de Cristo es espiritual, es poderosa. La iglesia de Cristo no es carnal. Hoy en día hay un descuido espiritual. La iglesia de Cristo hoy en día es carnal. No hay presencia del Espíritu Santo. No hay presencia del Espíritu Santo. No hay manifestación del Espíritu Santo.
santidad, no hay consagración. Oh, amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo, Él fundó una iglesia santa, gloriosa, poderosa, y Él viene por una iglesia, por la iglesia que Él fundó, comprada con su propia sangre, una iglesia purificada con la sangre, con su sangre. Nosotros somos purificados con la sangre de Cordero. La iglesia de Cristo es comprada con la sangre de Cordero para ser espiritual y no carnal. Oh, amada iglesia, examinémonos a la luz de la palabra. Si las obras de la carne se hacen visibles en nuestras vidas, llegó la hora, amada iglesia, que tenemos que despojarnos. Cristo viene y Cristo está demandando a su iglesia a que se santifique. Oh, gloria a Dios, aleluya, oh santo es tu nombre, oh mi Señor. Cristo te está llamando, amada iglesia, a que seas espiritual y no carnal. Pero para ser espiritual, amada iglesia, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu Santo vamos a poder doblegar esta carne. Solo con el poder del Espíritu Santo vamos a subyugar esta carne. Solo con el poder del Espíritu Santo, amada iglesia, vamos a matar este yo. Solo con el poder del Espíritu Santo vamos a lograr a vivir una vida espiritual y no carnal. Solo con el poder del Espíritu Santo, amada iglesia, vamos a empezar a hacer su voluntad. Sin el poder del Espíritu Santo no somos nada, amada iglesia. No somos nada. Aleluya, gloria a Dios. Oh, amada iglesia, Cristo está en la puerta, Cristo viene. Y Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia gloriosa, por una iglesia poderosa. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo es tu nombre, oh mi Señor. Tenemos que decidir ya, amada iglesia. Tenemos que decidir ya con quién queremos irnos. Porque no hay tiempo que perder. El tiempo se acaba. El tiempo se termina. Porque Cristo viene. Cristo viene, amada iglesia. Cristo viene. Iguales, amada iglesia. Somos luz o somos tinieblas. Somos del día o somos de la noche. Somos hijos de Dios o hijos del diablo. Nos vamos o nos quedamos. Decide ya. Porque Cristo viene ya. Decide ya, amada iglesia. ¿Te vas o te quedas? Porque Cristo viene ya. Y Él viene por sus santos. Nosotros somos llamados para vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu y ser llenos del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. La iglesia de Cristo es una iglesia poderosa. Oh, amada iglesia, necesitamos vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esa era nuestra vida pasada, nuestra vida antigua. Pero por su amor y su misericordia, nuestro Señor Jesucristo nos sacó del mundo que estábamos perdidos. Gloria a Dios, aleluya. En Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5, ahí podemos leer, amada iglesia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos, dice la palabra. En otro tiempo, los deseos de nuestra carne, vivimos
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nosotros vivíamos en otro tiempo satisfaciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, nuestra vieja naturaleza, nuestra manera de vivir. Antes de llegar a los caminos del Señor, nosotros vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Pero por el amor, por su amor y su misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos saca de ahí, nos saca de ese mundo perdido, nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz, al reino de su amado Hijo Jesús. Oh, amada iglesia, si tú estás aquí escuchando este mensaje, es porque el Señor te ha sacado de las tinieblas y te ha traído la luz. El Señor te ha libertado. Eras esclavo del pecado, pero Él te hizo libre. Vivías haciendo la voluntad de la carne, y de ahí te sacó el Señor, por su amor y por su misericordia. Te trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Y como hijo de Dios, amada iglesia, tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Solo andando en el Espíritu vamos a estar en su perfecta voluntad. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, estamos viviendo conforme a su palabra. Oh, amada iglesia, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu, andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Si no hemos aprendido, amada iglesia, tenemos que aprender ya. Tenemos que aprender ya. Pero antes de andar y de vivir y ser llenos del Espíritu, tenemos que despojarnos. ¿Despojarnos de qué? De este viejo hombre, de esta vieja mujer, con sus deseos y pasiones. Tenemos que dar la espalda al mundo, tenemos que soltar el pecado. Tenemos que despojarnos totalmente de todo lo que al Señor no le agrada. Oh, amada iglesia. Y así podemos llenarnos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice bien claro: vestido pues como nuestro Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en santidad de la verdad. Nosotros tenemos que vestirnos como nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Oh, amada iglesia, nosotros somos espirituales y no carnales. Si nosotros aprendemos a andar en el Espíritu, oh, amada iglesia, estamos en la perfecta voluntad de nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, oh Señor. Oh, amada iglesia, Cristo está en la puerta. Cristo viene. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu y somos llenos del Espíritu. No podemos tener una vida con nuestro Señor Jesucristo si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo. No nos engañemos, amada iglesia. No nos engañemos a nosotros mismos. Con nuestra fuerza no vamos a ningún lado. No lo digo yo, lo dijo nuestro Señor. No con espada ni con ejército, sino con mi espíritu vencerás. Con mi espíritu vencerás.
dijo nuestro Señor. La samaritana le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ustedes dicen que tenemos que adorar a Dios en Jerusalén, pero nosotros adoramos en este monte. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Llegó la hora, y es ahora donde los adoradores tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores buscan al Padre, porque Dios es espíritu, y nosotros tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, si es que somos hijos de Dios. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Llegó la hora, dijo nuestro Señor Jesucristo, llegó la hora donde los verdaderos adoradores tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y lo que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Oh, amada iglesia, la iglesia de Cristo es espiritual y no carnal. Nosotros somos espirituales y no carnales, amada iglesia. En Juan, en los evangelios de Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La iglesia de Cristo es adorador en espíritu y en verdad, no es carnal. La iglesia de Cristo tiene que aprender a adorar a su Dios, a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Necesitamos con urgencia, amada iglesia, el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos con urgencia el poder de lo alto. Necesitamos con urgencia ser investidos con el poder de lo alto. Oh, amada iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia de Cristo es espiritual y no carnal. Y sin el poder del Espíritu Santo no vamos a poder llevar una vida espiritual. Las obras de la carne se harán manifiestas en nuestras vidas, porque solo con el poder del Espíritu Santo vamos a poder doblegar esta carne. Solo con el poder del Espíritu Santo, amada iglesia. Cristo viene, amada iglesia. Cristo viene, y Él viene por una iglesia santa. Él viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia poderosa. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Padre eterno. Oh, amada iglesia, si las obras de la carne se hacen visibles en nuestra vida, es que nosotros aún somos carnales y no somos espirituales. ¿Por qué nosotros tenemos que ser espirituales, amada iglesia? Porque la palabra dice bien claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser espirituales, porque Dios es espíritu. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. En Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La iglesia de Cristo no vive en la carne, sino vive en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, amada iglesia, si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros estamos viviendo en el Espíritu y no estamos viviendo en la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. En otras palabras, si la obra de la carne se manifiesta en tu vida, tú no le perteneces a Él. No lo digo yo, lo dice su palabra. Oh, amada iglesia,
tenemos que acomodar nuestra vida conforme a la palabra. Basta ya de justificar lo que Dios condena. Basta ya de justificar lo que Dios condena, amada iglesia. Las obras de la carne no tienen que hacerse visibles en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque este cuerpo de pecado ha sido crucificado. ¿Para qué? Para no participar más al pecado. No podemos, amada iglesia. La palabra dice, y sabéis que Cristo apareció para llevar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Nuestro Señor Jesucristo se apareció en nuestra vida. ¿Para qué? Para llevar mis pecados. ¿Y cómo puedo seguir practicando? ¿Cómo puedo seguir en el pecado? No nos engañemos a nosotros, amada iglesia. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso cosecharás. La palabra nos dice bien claro, amada iglesia, que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nosotros no sirvamos más al pecado. Nosotros no podemos servir más al pecado, amada iglesia, porque estamos muertos. Oh, amada iglesia. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto. No lo digo yo, lo dice su palabra. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Por qué está muerto? Está muerto por causa del pecado. Porque nosotros ya no podemos servir más al pecado. Porque hemos sido crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Sea destruido y no sirvamos más al pecado. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces nosotros estamos muertos, amada iglesia. ¿Para qué? Para que el pecado no reine en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que las obras de la carne no se hagan visibles en nuestras vidas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Romanos 8:9 nos dice ahí, más vosotros no vivís según la carne, más vosotros, la iglesia, los hijos de Dios, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Nosotros tenemos que vivir si es que somos de Cristo. Y si nosotros, amada iglesia, si las obras de la carne, si nosotros vivimos en la carne, no somos de Cristo, y el Espíritu de Cristo no está en nosotros, en la carne, amada iglesia, no somos de Cristo, pero la iglesia de Cristo es espiritual. Y si eres espiritual, eres de Cristo. Y el Espíritu de Cristo está en ti. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Oh, amada iglesia, la palabra es clara, entendible y comprensible. Romanos 8:13, aquí nos dice cómo nosotros vamos a hacer frente a las obras de la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Con el Espíritu, amada iglesia, con el poder del Espíritu Santo, vas a doblegar los deseos de esta carne. Solo con el poder del Espíritu Santo, amada iglesia, vas a aprender a vivir en el Espíritu. Nosotros somos llamados para andar en el Espíritu. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, estamos en la perfecta voluntad de nuestro Señor. Solo con el
poder del Espíritu Santo vamos a llevar una vida como a Dios le agrada. Sin el poder del Espíritu Santo, amada iglesia, no somos nada. No somos nada, amada iglesia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, papá. Aleluya, gloria a Dios. Amada iglesia, nosotros somos llamados para vivir en el Espíritu y no en la carne. Como hijo de Dios, lo que tiene que hacerse visible en mi vida, lo que tiene que reflejarse en mi vida, no son las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, amada iglesia. El fruto del Espíritu tiene que hacerse visible en mi vida. Porque Dios es Espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Nuestro Señor Jesucristo crea una nueva creación para andar en vida nueva. Una creación de santos para andar en vida nueva por el poder del Espíritu Santo, para ser guiado y dirigido. Es una iglesia santa y gloriosa. Oh, gloria a Dios, aleluya. En Gálatas 5, capítulo 5, del 22 al 23, ahí está la lista del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya, gloria a Dios. Amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Con el poder del Espíritu Santo vamos a vencer las obras de la carne. Solo con el poder del Espíritu Santo, amada iglesia. El Espíritu Santo nos da amor, nos da gozo, nos da paz. La Biblia nos habla de nueve frutos del Espíritu. Todo esto es del Espíritu Santo. Los nueve frutos del Espíritu se hará visible en nuestras vidas, amada iglesia, cuando nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu. Estos 9 frutos es del Espíritu Santo. Y el que no ha recibido el Espíritu Santo, el que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, simplemente no lo tiene. El fruto del Espíritu no puede hacerse visible en su vida porque no lo tiene. Oh, gloria a Dios, aleluya. El Espíritu Santo nos da amor, fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Y aquel que no tiene el bautismo del Espíritu Santo simplemente no tiene el fruto del Espíritu. Y para ser lleno del Espíritu Santo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Para que el fruto del Espíritu se haga visible en nuestra vida, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, Él lo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Él hablaba del Espíritu que había de recibir todo aquel que creyese en Él.
pero aún el Espíritu no había venido porque Él no había sido glorificado. Oh, amada iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo es para la iglesia de Cristo. Lo encontramos en Joel capítulo 2 y lo encontramos en Hechos. El apóstol Pablo habla. El derramamiento del Espíritu Santo es para la iglesia de Cristo. Y nosotros como iglesia de Cristo necesitamos ese poder. Solo con el poder del Espíritu Santo vamos a vivir en el Espíritu. La iglesia de Cristo está llamada a vivir en el Espíritu y no en la carne. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Una iglesia espiritual. Una iglesia que la adora en espíritu y en verdad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cristo está en la puerta, amada iglesia. Cristo está en la puerta. Tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Si no queremos ir con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser espirituales. Oh, santo es tu nombre, oh mi Señor. No podemos tener una vida con Jesús si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Solo los cristianos que están llenos del Espíritu pueden obedecer a Dios y hacer su voluntad. Un cristiano verdadero imita a su Señor, imita a su Dios. La palabra dice bien claro, ser imitadores de Dios como hijos amados. Si dices que permaneces en Él, debes andar como Él anduvo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cristiano que no se parece a Jesucristo no va a entrar en el reino de los cielos. Cristiano que no se parece a Jesucristo no va a entrar al reino de los cielos. Porque escrito está en su palabra, ser imitadores de Dios como hijos amados. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano que no se parece a Jesucristo no heredará el reino de los cielos. Todo cristiano que no es el espejo, el reflejo de Jesucristo, no heredará el reino de los cielos. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Él viene en busca semejantes a Él. Él viene en busca aquel que su vida se refleja en Él. Oh, amada iglesia, la vida de Cristo se manifestará en nuestra vida cuando nosotros vivamos conforme a la palabra. Cuando la palabra esté encarnada en nosotros, la vida de Cristo se manifestará en nuestras vidas. Nadie se salva si no vive conforme a la palabra. El que quiere hallar la salvación de su alma tiene que vivir conforme a la palabra. Tiene que vivir conforme a la palabra, amada iglesia. Solo hay una forma de acercarnos a Dios. Solo hay una forma de acercarnos a Dios. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Solo hay una forma de amar al Señor, guardando su palabra. Solo hay una forma de servir al Señor, llenándonos de su poder. Y solo hay una forma de irnos al cielo, viviendo en santidad. Viviendo en santidad. Oh, amada iglesia, solo hay una forma de amar al Señor. Y son los dos grandes mandamientos establecidos por el Todopoderoso. La palabra dice bien claro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al Señor es guardar su palabra. Solo hay una forma de amar al Señor guardando su palabra. No existe otra forma. No hay otra forma, amada iglesia. Si yo digo que amo a mi Señor, tengo que guardar la palabra. Y guardar su palabra es vivir conforme a la palabra. Guardar la palabra es hacer su voluntad. Guardar la palabra es obedecer. Y aquí dice que nosotros tenemos que ser
adoradores en espíritu y en verdad. Aquí dice que nosotros tenemos que andar en el espíritu, vivir en el espíritu y ser llenos del espíritu. Aquí dice que nosotros tenemos que tener un corazón limpio. Aquí dice que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Aquí dice que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Oh, amada iglesia, aquí dice que nosotros tenemos que amar a nuestro enemigo. Aquí dice, amada iglesia, que sin santidad nadie lo verá. Nadie lo verá. Nosotros somos llamados para vivir en el espíritu y no en la carne. La iglesia de Cristo está llamada para vivir en el espíritu y no en la carne. No en la carne, amada iglesia. Nosotros no somos salvos por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, amada iglesia. Nosotros somos salvos por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración de la palabra y por la renovación en el espíritu, que ha sido derramado en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo, para que seamos justificados por su gracia, para ser herederos de la vida eterna. Oh, amada iglesia, nosotros no somos salvos por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, amada iglesia. Nosotros somos salvos por su misericordia, por su amor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual ha sido derramado en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Él vino, Él dice: fuego vine a echar la tierra, y cuando deseo más que esté encendido. Juan Bautista dijo: el que viene tras de mí, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros abundantemente. Oh, amada iglesia, si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, tan solo tienes que pedirle. Pedid al Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, el cual le dará. Pero el Espíritu Santo es dado a los que lo merecen. Aquel que no lo tiene que buscarlo, pagar el precio, subir al monte, dar la espalda a este mundo, soltar el pecado y negarse a sí mismo. Aquel que lo ha pagado y lo ha conquistado tiene que volver a encenderlo. Porque nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu. No olvidarnos de las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes estaban llenos su lámpara de aceite y su vasija llena de aceite. Malas y insensatas solamente tenían su lámpara con aceite. Ellos no llevaron vasija con aceite. Eso es lo que hace la diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Oh, amada iglesia, no olvidemos que el reino de los cielos divide la iglesia en dos grupos. El reino de los cielos divide a la iglesia en dos grupos: vírgenes prudentes y vírgenes sensatas. Oh, amada iglesia, yo no sé en cuál de los dos grupos te ubicas. Solo examinándonos a la luz de la palabra vamos a saber en qué grupo estamos. Oh, amada iglesia, si estás en el grupo de insensatos, déjame decirte que tus ojos verán el Anticristo. Y si estás en el grupo de las vírgenes prudentes, tus ojos verán al Señor, al Rey de Reyes viniendo en las nubes. Tus oídos escucharán la trompeta, y ese acontecimiento está a punto de darse. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! El que ha de venir viene ya, y no tardará. El que ha de venir viene en camino, y Él viene por una iglesia santa. Él viene por una iglesia espiritual y no carnal. Oh, amada iglesia, no olvidemos que el reino de los cielos divide a la iglesia en dos grupos. La iglesia de Cristo está dividida en dos grupos. Yo no sé en qué grupo estarás. Examinémonos a la luz de la palabra, amada iglesia. Y hay que pertenecer al grupo que se va,
Nuestra lámpara tiene que estar llena de aceite y nuestra vasija llena de aceite. Oh, gloria a Dios, aleluya. La palabra es clara e entendible. Nos dice bien claro en Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme al Espíritu, no hay condenación para ti, amada iglesia. Pero si tú andas conforme a la carne, el infierno espera por ti. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es por eso que la iglesia es llamada a andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y ser lleno del Espíritu. La iglesia de Cristo no es carnal. No hay cristianos mundanos, amada iglesia. No hay cristianos carnales. No hay cristianos carnales. ¿Eres carnal o eres espiritual? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Te vas al infierno o te vas a la gloria? La decisión lo tomas hoy, amada iglesia, porque el tiempo está por terminar. El tiempo está por terminar. ¿Y por qué el tiempo está por terminar? Porque el Rey de la Gloria viene. Cristo viene, amada iglesia. Cristo viene y Él viene por una iglesia santa. Él no viene por una iglesia carnal. Él no viene por una iglesia mundana. Él viene por una iglesia gloriosa. La iglesia de Cristo es una iglesia santa, gloriosa, poderosa. Una iglesia sin mancha. Esa es la iglesia de Cristo. Si las obras de la carne se hacen visibles en tu vida, déjame decirte, amada iglesia, que tú eres la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es una iglesia santa y sin mancha. Una iglesia santa y sin mancha. Y Él apareció en nuestra vida para llevar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Nosotros somos justificados del pecado solo cuando estamos muertos al pecado. Porque Él nunca nos podrá justificar de algo que nosotros aún seguimos practicando. No te engañes, amada iglesia. La palabra es clara, entendible y comprensible. Basta ya de acomodar la palabra. Acomodemos nuestra vida a la palabra. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cristo viene, amada iglesia. Cristo viene. La palabra nos dice bien claro que no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hoy la iglesia de hoy está lleno de hermanos carnales. Está lleno de hermanos carnales cristianos que se... Amada iglesia, hoy en día es triste decir, pero en la iglesia de hoy hay cristianos carnales. Pero la palabra me dice que no hay cristianos carnales. No hay cristianos carnales. ¿Por qué? Porque si andas en la carne, moriréis. Si fueras cristianos carnales, serías hijo de Dios. Pero la palabra me dice, si vives en la carne vas a morir. Pero si vives en el Espíritu heredarás la vida eterna. Entonces no hay cristianos carnales. No hay cristianos carnales. Si tú eres un cristiano carnal, que estás practicando las obras de la carne, déjame decirte que no eres un cristiano carnal, sino eres un mundano disfrazado de cristiano. No te engañes a ti mismo. No te engañes, amada iglesia. No existe cristiano carnal. No hay cristiano carnal, amada iglesia. No hay. Porque la palabra lo condena. La palabra dice
No hay cristianos carnales, porque si fueras cristiano carnal serías hijo de Dios. Y la palabra me dice que no, que vas a morir. Estás condenado porque vives en la carne. Oh, gloria a Dios, aleluya. La palabra me dice bien claro. Si vives, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Gálatas 5, del 19 hacia adelante, ahí nos hace un listado el apóstol Pablo, las obras de la carne. En 1 Corintios, capítulo 6, 9 al 11, también hay un listado de las obras de la carne. Y en muchos pasajes bíblicos encontramos una lista de las obras de la carne. Y ahí nos dice que los que practican tales cosas no heredarán las obras de la carne. Entonces no hay cristianos carnales, no hay, amada iglesia. Simplemente son mundanos disfrazados de cristianos. Oh, gloria a Dios, aleluya. La iglesia de Cristo es una potencia de poder para entrar y penetrar en el terreno del enemigo y rescatar almas para Cristo. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia de poder para penetrar y entrar en terreno del enemigo y rescatar almas para Cristo. El apóstol Pablo dijo bien claro que él llevó el evangelio. Él fue a predicar el evangelio con la palabra y con las obras y con potencias de señales y prodigios en el Espíritu Santo de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Oh, amada iglesia, la iglesia de Cristo predica el evangelio con la palabra y con las obras y con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo nos dice: oh, amada iglesia, ¿dónde está la iglesia gloriosa hoy de Cristo? ¿A dónde está esa iglesia de poder con señales y prodigios? ¿A dónde está, amada iglesia? La iglesia de Cristo es una iglesia que predica el evangelio con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. ¿A dónde está esa iglesia de Cristo? ¿A dónde está la verdadera iglesia de Cristo? Nosotros somos la iglesia de Cristo, amada iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿A dónde hemos dejado la iglesia de Cristo? Oh, amada iglesia, volvamos a Pentecostés. Volvemos a la comunión íntima con nuestro Señor. Oh, amada iglesia, Cristo viene. Cristo viene. No te quedes con la Biblia bajo el brazo. No pienses los años que llevas en los caminos del Señor te va a salvar. No, amada iglesia. No pienses que tienes ministerio, tienes dones, te va a salvar. No, amada iglesia. Los dones, los ministerios, los años que tú conoces al Señor no te salvan. Amada iglesia, solo viviendo en santidad alcanzaremos el reino de los cielos. Solo viviendo en santidad. Y para vivir en santidad necesito el poder del Espíritu Santo. Para vivir en santidad. Vivir en santidad es andar y vivir en el Espíritu. Cuando yo vivo y ando en el Espíritu, estoy viviendo en santidad. Y el fruto del Espíritu se hace visible en mi vida. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, para ser gloriosa, necesita el poder del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita el
con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Oh, amada iglesia, Cristo está en las puertas y Él viene por una iglesia santa, por una iglesia espiritual, por una iglesia que está llena del Espíritu. La iglesia de Cristo estamos llamados a andar y vivir en el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Cuando eso acontece en nuestra vida, nosotros estamos viviendo en santidad y la vida de Cristo se manifestará en nuestras vidas. Oh, gloria a Dios, aleluya. No hay otra forma, no hay otro camino para vivir en santidad, amada iglesia. Oh, gloria a Dios. Necesitamos con urgencia el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo con el poder del Espíritu Santo vamos a poder andar en el Espíritu, vamos a poder vivir en el Espíritu, vamos a poder estar llenos del Espíritu. Y cuando eso se manifiesta en nuestra vida, estamos viviendo en santidad y el fruto del Espíritu Santo se hará visible en nuestras vidas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo es tu nombre, oh mi Señor. Oh, amada iglesia, necesitamos con urgencia el bautismo del Espíritu Santo. Busquemos, paguemos el precio. Cristo está en la puerta. Cristo está en la puerta. Solo con el poder del Espíritu Santo vamos a doblegar esta carne. Vamos a matar los deseos de esta carne. Vamos a dar espalda a este mundo. Vamos a hacer frente al enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernantes de las tinieblas. Oh, amada iglesia, Cristo te ama. Cristo te ama, amada iglesia. Ese regalo grande que nos dio nuestro Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Él da dos regalos para esta tierra. Uno para el mundo entero, la salvación de su alma. Y para la iglesia, el poder de su Espíritu. Oh, gloria a Dios, aleluya. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en Pentecostés para quedarse con la iglesia. Nosotros somos, amada iglesia, la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo vino para quedarse con nosotros, para entrar en nosotros y llenarnos del poder. Oh, amada iglesia, la iglesia de Cristo está llamada para ser una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. La iglesia de Cristo es una iglesia espiritual. La iglesia de Cristo vive en santidad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Todos nosotros tenemos que ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos que ser transformados por el poder del Espíritu Santo, amada iglesia. Todos nosotros. En la presencia del Señor, la que hace la diferencia en nuestra vida, somos llamados a vivir en el Espíritu. Amada iglesia, nosotros somos cristianos. Y como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos con urgencia el bautismo del Espíritu Santo. No seamos cristianos de nombre, sino seamos cristianos verdaderamente. Cristianos verdaderos. Para que Dios transforme nuestras vidas. Para que nuestro Señor transforme nuestras vidas. Lo cambie en una vida agradable a Él. Oh, amada iglesia, nosotros somos ofrenda agradable, santificada por el poder del Espíritu Santo. La iglesia es ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo more en nosotros las 24 horas del día para que vaya siendo la obra en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Cristo viene a la iglesia y Él viene por una iglesia santa, por una iglesia gloriosa,
desprecies el llamado de tu Señor. Tan solo Él quiere darte la vida eterna, gozo y paz. Tan solo Él quiere que tú halles la salvación de tu alma, porque te ama. Cristo te ama. Cristo te ama, amada iglesia. Escucha la voz de tu Señor. Él no quiere que tú perezcas. Él te dice que dio todo por ti. Entregó todo por ti. Ya no tenía que más dar por ti. Oh, gloria a Dios, aleluya. En una cruz postró tu amor por ti. Cristo te ama, amada iglesia. No desprecies, no endurezcas tu corazón. Ahora en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos decisivos, apercíbate, amada iglesia. Estamos viviendo tiempos finales. Y hoy más que nunca la iglesia está muerta espiritualmente. Hoy más que nunca la iglesia duerme. Levántate, iglesia de Cristo. Levántate en el poder del Espíritu Santo. Levántate que tu Señor viene por ti. Levántate, iglesia de Cristo. Levántate en el poder del Espíritu Santo. Porque tu Señor viene por ti. Porque tu Señor viene por ti. El Rey de la Gloria viene por sus santos. Despierta, amada iglesia. Despierta. Cristo te ama. Cristo te ama. Y no quiere que tú perezcas. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, ama que estaba rezado. No la estaba. Cristo te ama, amada iglesia. Levántate en el poder del Espíritu Santo. El Rey de la Gloria viene por ti. El Rey de la Gloria viene por ti. Y Él no quiere que tú perezcas, sino que alcances la salvación de su alma. Oh, amada iglesia, Cristo te llama a que te santifiques. Cristo te llama, amada iglesia, a que vivas en santidad, porque ninguna cosa inmunda entrará en su presencia. Ninguna cosa inmunda entrará en su presencia. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia está llamada a vivir en el Espíritu y no en la carne. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu, amada iglesia, vivir en el Espíritu. Nosotros tenemos que ser espirituales si que no queremos ir con nuestro Señor. Oh, amada iglesia, necesitamos tener esa comunión íntima con nuestro Señor. Tenemos que estar en su presencia por medio de la palabra, por medio de la oración, escuchando, alabando, adorándolo, escuchando su mensaje. Oh, amada iglesia, necesitamos llenar nuestra vida espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos madurar espiritualmente. Algo grande se viene sobre la tierra, amada iglesia. Prepárate. Algo grande se va a desatar sobre la faz de la tierra. Aunque tú no lo creas, amada iglesia, Cristo viene. Cristo viene, amada iglesia. El mundo cambió para no volver jamás ser lo que era, como era antes. No, amada iglesia. Cristo viene. Algo grande está por suceder. La naturaleza gime. Desastres en diferentes países. Tantas cosas que escuchamos que está sucediendo. Oh, amada iglesia. Se viene la hambruna. Se viene peste. Se viene escasez de alimento. Se viene sequía. Se viene terremoto. Se viene persecución, amada iglesia. Se viene persecución. Porque el Rey de la Gloria viene. Y Él viene por sus santos. Prepárate, amada iglesia. Prepárate. Algo grande está por desatarse. Cristo viene en camino. Cristo viene, amada iglesia, y Él viene por sus santos. Prepárate antes que la muerte te toque. Prepárate antes que la trompeta suene, porque el que ha de venir viene ya y no tardará, y no tardará. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo tengo un mensaje de lo alto para ti, amada iglesia. Cristo te ama.
eternidad. La muerte es el paso para un nuevo comienzo eternamente. No piense que con la muerte se termina todo. No, amada iglesia. No, nosotros estamos aquí en la tierra para alcanzar nuestra salvación. Nosotros estamos aquí en la tierra, amada iglesia, para alcanzar nuestra salvación. Cada minuto que respiramos es la oportunidad que nuestro Señor nos da para alcanzar nuestra salvación. La muerte es el paso para un nuevo comienzo. Un comienzo eterno con Cristo o lejos de nuestro Señor. Cristo te ama, amada iglesia. Cristo te ama. Cristo viene. Cristo viene, amada iglesia. El Rey de la Gloria viene por sus santos. El arrebatamiento es inminente. En cualquier momento la iglesia desaparecerá de esta tierra. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y solo los santos lo verán. Solo los santos escucharán la trompeta. Oh, gloria a Dios, aleluya. Solo los santos irán con el Todopoderoso. Oh, santo es su nombre, oh, mi Señor. Oh, gloria a Dios. Cristo viene, amada iglesia. Cristo viene. El Rey de la Gloria viene por sus santos. Prepárate, amada iglesia. Prepárate. El último mensaje que mi Señor Jesucristo me trajo a mi ventana es esta, amada iglesia, escucha. El Señor te dice: prepárate, porque voy a arrebatar a mi iglesia ya. Prepárate, porque voy a arrebatar a mi iglesia ya. Te dice el Señor: prepárate, porque voy a arrebatar a mi iglesia ya. Te dice tu Señor. Aleluya, gloria a Dios. Cristo te ama. Cristo te ama, amada iglesia. Ese es el mensaje. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cristo te ama, amada iglesia. Cristo te ama. Cristo te ama, amada iglesia. El Rey de la Gloria viene. El Rey de la Gloria viene, amada iglesia. Prepárate. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre, oh mi Señor. Oh, amada iglesia. Cristo viene. Y Él viene por sus santos. No te quedes con la Biblia bajo el brazo. Él dio todo por ti. Y nosotros tenemos que dar todo por Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere servirme, sígame, dice el Señor. Si alguno quiere servirme, sígame. Donde estoy yo, estará mi servidor, y mi Padre lo honrará, dijo nuestro Señor Jesucristo. Cristo te ama, amada iglesia. Cristo te ama y espera por ti. No desprecies el llamado de tu Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir en santidad. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir conforme a la palabra, haciendo su voluntad. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Cuando eso se haga visible en nuestras vidas, oh amado iglesia, estamos viviendo en santidad. El fruto del Espíritu se hará visible en nuestras vidas. Cristo se manifiesta en nuestra vida y nosotros somos el espejo y el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo te ama. Ese es el mensaje, amada iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre. Les invito a poner de pies, amada iglesia, les invito a poner de pies. Aleluya, les invito a poner de pies, amada iglesia. Vamos a orar. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, amada iglesia. Gracias, papá. Gracias, mi Rey, mi Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sé que tú has estado aquí.
porque sé que tú has estado aquí, Señor. Papá, ayúdanos a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre. Ser hacedores de la palabra, ponerlo por obra y por práctica. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a no ser más carnales, sino espirituales. Para que el fruto de tu Espíritu se haga visible en nuestras vidas. Porque tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, papá, a andar, a vivir en el Espíritu y ser lleno del Espíritu. Oh Señor, para que el fruto de tu Espíritu se haga visible en nuestras vidas. Gracias, papá, porque sé que tú estás aquí. Ayúdanos, Señor. Toda la honra y la gloria es para ti, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Cordero de Dios.